Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, febrero 21 del año 2021. Alabado sea Cristo. Un domingo más, una oportunidad más de poder compartir. Gloria a Cristo. Yo confío en Dios que ustedes están bien, todos ustedes están bien. Dios les ha guardado en salud, les ha protegido y les ha proveído, aún en este tiempo de pandemia. Bendito sea Dios. Seguimos sin poder reunirnos y quiera Dios abrir de nuevo el tiempo para que podamos reunirnos y así poder iniciar de nuevo los servicios. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Muy bien. Un saludo para todos ustedes. Todos me conocen. Este video está dirigido especialmente para los herederos del reino, los miembros de la iglesia herederos del reino. Y pues en ninguno de mis videos he dicho mi nombre, voy a decirlo ahorita. No, el crédito no es para mí, es para Cristo Jesús, pero mi nombre es Alejandro Toache. Bendito sea Dios. Soy un hermano que sirve a Cristo en la iglesia de Atlanta. Alabado sea Dios, y por su gracia estamos aquí sirviéndole hasta donde Él nos guíe. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a leer un texto y de ahí vamos a orar y después procederemos a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos del 12 al 16. Efesios 4 del 12 al 16. Yo voy a leer, entonces sigan con su vista. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, en esta hora, en esta mañana, creyendo, Señor, que tú tienes, Dios, de bendecir a tu pueblo, de ayudarnos, Señor. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo, pedimos que tu Espíritu Santo tome el control. Sometemos al señorío de Cristo Jesús, Señor, toda palabra, y creemos, Señor, que tu pueblo ha de recibir la bendición, Señor. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos, por guardarnos, por protegernos, Señor, por proveernos, por hacer todas estas cosas, Señor, Padre, aún quizás sin merecerlo. Te bendecimos, Señor, y creemos, Padre, que por tu gracia, Señor, seguiremos haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, y creemos, Señor, que la obra es tuya, Señor. Todo está en el hueco de tu mano y todo está sujeto a tu voluntad. Si así lo quieres tú, Señor, así se hará. Si tú no lo quieres así, Señor, ya no se hará. Pero Dios, todo lo ponemos, Señor, lo depositamos en tu mano y creemos, Señor, que tu voluntad, Dios, será la que se cumpla. En el nombre de Cristo. Nuestros corazones, Señor, pudieran ir en diferentes direcciones, queriendo una cosa u otra, exaltándose para otra cosa, pero, Señor, siempre, Dios, lo someteremos a tu señorío, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que vea este video, aún, Señor, a las gentes, Señor, que lo vean, Padre Santo, y que
no te conozcan, Señor, pues alumbra sus corazones, bendito Dios, conviértelos a ti, Padre Santo, y que puedan empezar a caminar, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Cristo. Muy bien, pues una vez más tomamos a una de las cartas paulinas, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Pablo ministrando a la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios aborda diferentes temas que son importantes para un crecimiento sano de las iglesias, para un crecimiento sano de las iglesias. Esto quiere decir, lo que vamos a mirar está relacionado únicamente hacia el crecimiento sano. ¿Ok? Voy a darles algunos principios que están aquí, pero van relacionados solamente a la situación del crecimiento sano de las iglesias y aún de cada miembro de la iglesia. Bendito sea Cristo. El apóstol Pablo no tuvo en menos tomar al toro por los cuernos cada vez que surgía una duda o problema en las iglesias. Hermanos, nosotros hemos sido una iglesia pequeña por mucho tiempo y ha habido muchísimos problemas. Yo me quiero imaginar solamente lo que el apóstol Pablo vivió con todas esas iglesias que él ministraba. Andaba por todos lados, recibía información de todos lados y él tenía que resolverlo. Él era el apóstol, tenía que resolverlo. Alabado sea Cristo. Y él no tenía problema en tomar al toro por los cuernos y él aclaraba dudas, ¿verdad? Resolvía problemas y al mismo tiempo establecía doctrina. Bendito Dios. ¿Esto para qué? Para que las iglesias crecieran sanas. Esa era una de las prioridades del apóstol Pablo, que las iglesias crecieran sanas. Las iglesias se pueden enfermar, hermanos, al igual que nuestros hijos, en cualquier momento. Cualquier situación puede ser suficiente para que venga una enfermedad. Entonces las iglesias se enfermaban constantemente, la información le llegaba al apóstol Pablo y entonces el apóstol Pablo pues tomaba cartas en el asunto para poder resolver lo que pasaba. ¿Cómo lo hacía? Pues con bases firmes y con el pleno conocimiento que Dios le había revelado, con la autoridad y gracia que Cristo le había dado cuando lo llamó al ministerio. Es decir, Pablo utilizó toda la herramienta que Dios le dio, toda la herramienta que Dios le puso en sus manos para poder edificar su iglesia, para hacer que las iglesias crecieran sanas. Bendito sea Dios. Se ha hablado mucho de Pablo, se han dicho muchas cosas de Pablo, y una de las cosas que yo escuché fue que Pablo fue escogido porque él tenía una raíz, tenía unos principios, ¿verdad? Y cuando él persiguió a la iglesia, pues era algo que Dios podía utilizar para después ministrar a esa misma iglesia que él perseguía. Sin embargo, yo creo que en muchos de los casos, en mío incluido ahí, Dios no utiliza nuestras habilidades o nuestras capacidades. Y lo hace con el propósito de que no nos gloriemos a nosotros mismos, que no tengamos en decir, es que yo lo hice, es que yo soy el que puede, yo soy el que consigo, yo soy el que... No, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que lo hace. Es Dios el que lo debe hacer en nosotros. Entonces, aunque Pablo tenía pues un carácter, ¿verdad? Tenía una determinación, ¿verdad? Dios tuvo que cambiarlo, Dios tuvo que hacer cosas, ya hablamos de eso, como Pablo tuvo que estar varios días ciego, sin ver absolutamente nada, tuvo que recapacitar en su mente de muchas cosas, y Dios tuvo que prepararlo para que él pudiera ministrar de la manera que él ministró a las iglesias
como lo podemos ver en esta carta, ¿verdad? Muy bien, todo lo que Pablo recibió como enseñanza y revelación de parte de Jesucristo, él lo enseñó y compartió con todas las iglesias. Él no se reservó nada, todo el conocimiento lo compartió. Fue dándolo poco a poco, fue enseñándolo conforme se iba dando la necesidad. Y bueno, hay una parte donde Pablo dice que todos vamos a ser juzgados conforme a su evangelio. Y no es que Pablo tuviera un evangelio personal o propio, sino el evangelio que Jesucristo le había revelado. Bendito sea Dios. Y entonces él no tuvo a menos enseñarlo, enseñar a las iglesias en ello, enseñar a las iglesias a caminar a la luz de la palabra de Dios y que crecieran sanas. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, mirando todo esto, ¿verdad? Vemos esta parte de su carta de los Efesios en el capítulo 4, versículos 12 al 16, ¿verdad? Donde Pablo les muestra el fin que busca obtener a través de las enseñanzas de su apostolado y la revelación personal de Jesucristo a cada iglesia y a cada hermano. Es decir, Pablo esperaba ver resultados. Pablo esperaba ver frutos de su enseñanza a las iglesias, ¿verdad? Y pues lo vio. Dios le permitió, en su gracia, ver resultados. Tuvo a un pupilo como Timoteo, que aprendió todo lo que Pablo le enseñaba. Todos sus consejos los adquirió, los practicó, ¿verdad? Y eso llenaba el corazón de Pablo. Bendito sea Cristo. Muy bien, entonces vamos a mirar dentro de este texto que leímos en Efesios 4, versículos 12 al 16, vamos a ver algunos puntos y tratar de aclararlos. Bendito sea Dios. Y no tanto aclararlos, sino solamente explicarlos, ¿verdad? No es tanto una predicación, sino son enseñanzas. Ustedes saben que pues así es como yo ministro, con enseñanza. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ver propósitos, ¿verdad? En una tarea podemos encontrar diferentes propósitos, ¿sí? No solo un propósito, no, sino diferentes propósitos. ¿Por qué? Yo creo que las tareas se pueden determinar en etapas. Y entonces tienes un propósito para una etapa, tienes otro propósito para otra etapa y eso, otro propósito para otra etapa. Y así lo vamos a manejar aquí. Un propósito inicial, un propósito medio y un propósito final. ¿Ok? Acuérdense, no estamos hablando de una totalidad, sino simplemente del crecimiento sano de las iglesias. ¿Cómo es que Pablo enseña para que las iglesias crezcan sanas? Y entonces hay un propósito inicial, un propósito medio y un propósito final. Y luego vamos a ver otras cosas, ¿ok? Entonces el propósito inicial. En el texto leemos, ¿verdad? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Eso era un propósito, ¿verdad? Las enseñanzas de Pablo iban dirigidas a perfeccionar a los santos. Bendito sea Dios. Es obvio que se hace referencia a la santificación. Nosotros somos perfectos en nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros hicimos la confesión, aceptamos su sacrificio en nuestro lugar, nuestro espíritu vino a ser perfecto, ¿verdad? Vino a ser justificado. Nuestro cuerpo es imperfecto. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo cada día, ¿sí? Un día
Un día el Señor nos entregará un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo a perfección en relación al cuerpo de Cristo Jesús. Hablando de la situación física. Pero en nuestra alma tenemos un proceso que se llama santificación, un proceso de perfección, ¿verdad? Y el texto dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, es obvio que se hace referencia a la santificación. Los santos entramos en un proceso de santificación desde el mismo instante de la salvación, ya que es un constante proceso de crecimiento. ¿Qué es esto? Es un desarrollo de la vida espiritual del creyente, según sea su práctica espiritual. Es decir, según practiquemos nuestra vida espiritual, es según el desarrollo que vamos a ir teniendo en la santificación. Si no practicamos la vida espiritual, pues ese desarrollo se va a detener. Va a haber un lapso de detenerse y no va a haber crecimiento, ¿verdad? Entonces, el propósito inicial, perfeccionar a los santos. Vamos a leer en Romanos 8, versículos 5 y 10, 5 al 10. Romanos 8. Romanos 8, versículos del 5 al 10 dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sí, según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bendito sea Dios. Entonces vemos que hay un proceso, ¿verdad? Que es lo que se está mencionando aquí. Un perfeccionar de los santos. Dios cada día está trabajando en nuestras vidas para perfeccionarnos, para santificarnos, ¿verdad? Un día, así como nuestro espíritu, nuestra alma estará perfecta delante de Dios, y un día nuestro cuerpo también tendrá perfección en cuanto a un término, haber llegado a un término, que es la santificación que Dios tiene para nuestro cuerpo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. El propósito medio. El propósito medio dice que es para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Muy bien, es muy importante saber que todos de una u otra forma influimos en el ministerio. La labor que realicemos dentro y fuera de la iglesia tiene repercusiones. La labor que realicemos dentro o fuera de la iglesia o y fuera de la iglesia tiene repercusiones, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Dar un buen testimonio trae crecimiento a la obra y Cristo es glorificado. Algunos no se dan cuenta del daño que causan a la obra cuando su testimonio no es correcto. Y esto es verdad, hermanos. Muchos hermanos no se dan cuenta. Creen que no afecta, creen que no pasa nada. Y no dan un buen testimonio como hermanos, como cristianos, no dan un buen testimonio afuera y quizás adentro tampoco. Algunos, pues, en alguna manera aparentan dentro de la iglesia ser buenos cristianos, pero afuera pues son otra cosa. Pero no se dan cuenta que eso puede dañar la obra, ¿verdad? Otros piensan que por no estar directamente laborando en algún ministerio de la iglesia, sus obras no son tomadas en cuenta. Yo quiero decirles a esos,
Dios es el que escudriña los corazones y pesa los espíritus. Es decir, nuestro testimonio no se trata de un testimonio de ministerio. Bueno, es que si estoy en el ministerio, entonces voy a dar un buen testimonio. Si no estoy en el ministerio, pues ¿qué más da? No importa. Nadie se fija, nadie me ve, nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Por qué? Porque el que nos ve en todo momento es Dios. Por eso dice el texto aquí, y ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Dios es el que escudriña los corazones y pesa los espíritus. Él es el que mira la obra. No hagamos obra porque mi hermano el pastor me ve. No hagamos obras porque los líderes me están mirando. No, hagamos la obra porque Dios nos pide que hagamos la obra. Que caminemos espiritualmente. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Y este propósito medio, pues es para la obra del ministerio. Pensemos, de verdad, pensemos. ¿Lo que hago afecta o no afecta a la iglesia? El ministerio. ¿Afecta o no afecta? Claro que sí afecta, hermanos. Vamos a ver, Romanos, capítulo 8. Versos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, mas el que escudriña los corazones. Dios es el que escudriña los corazones. Dios sabe lo que hay en tu corazón. No necesitas confesárselo a nadie. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Alabado sea Cristo. Es importante, hermano, que si ha habido alguna cosa errónea, equivocada en tu corazón, pues que lo traigas delante de Dios, lo pongas delante de Dios y le digas, Señor, mira, esto está así. Yo sé que tú lo sabes, pero yo quiero venir a traerlo delante de ti. Quiero ponerlo delante de ti. Perdón, parece que el volumen estaba bajo. Ojalá no haya afectado mucho. Bien, ya lo subí. Ojalá podamos ponernos a cuentas con Dios y decirle las cosas están así, Señor. Bendito sea Cristo. Y Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Versículo 2. Bendito sea Cristo, alabado sea Cristo. Proverbios 16, versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Voy a leerlo otra vez, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Perdón, hermanos, iba a estornudar. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, no debemos pensar que por no estar, ¿verdad? Por ser miembros, digamos, regulares de la iglesia, ¿verdad? Que no tenemos ningún cargo, no hacemos ninguna función dentro de la iglesia, que eso, pues, no afecta. Sí afecta. Sí afecta. Bendito sea Dios. Porque no sabemos nosotros hasta qué punto eso realmente afecta a la iglesia. Yo les hablé de dar un buen testimonio. Yo tengo ejemplos de gente que simplemente
no dan buen testimonio, no dieron buen testimonio delante de Dios, ni aún delante de las gentes. Parecían ser muy espirituales, pero pues al final, pues, como dicen en México, mostraron el cobre, ¿verdad? Y tomaron sus decisiones y hicieron cosas que finalmente dañaron la iglesia. Pero bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por esas situaciones. Dios nos permitió pasar. Y bueno, pues de ello aprendemos también. Bendito sea Cristo. Bien, ahora viene el propósito final, ¿verdad? Estamos hablando en cuanto a un crecimiento sano de las iglesias, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos, un crecimiento sano de la iglesia. El propósito final que miramos aquí, ahí mismo en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, toda la enseñanza lleva como propósito final que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese debe ser su propósito final, ¿verdad? No que el pastor que lo comparte, el ministro que lo comparte, el líder que lo comparta, venga a ser reconocido como un gran ministro, como un gran predicador. No. De nada sirve si se le reconoce como un gran predicador si no está edificando a la iglesia, ¿verdad? Si no edifica al cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Ese es el propósito final, ¿verdad? Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Versículos 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito sea Dios. Desgraciadamente, y vamos a ver más adelante algunas otras cositas, pero desgraciadamente la situación para muchos es, si no se aprende, no se crece. Si no se aprende, no se crece. Aunque la persona aparente ser muy espiritual y quizás hable con elocuencia, si no ha aprendido las bases del fundamento apostólico, ¿verdad? Pues termina sin un crecimiento. No hay un crecimiento. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hasta el 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea Dios. Entonces, el propósito final, ¿verdad?, de una enseñanza profética apostólica es que el cuerpo de Cristo sea edificado, que haya un crecimiento. Cuando hay edificación hay crecimiento, hermano. Si no hay edificación, no hay crecimiento. Bendito seas. Okay. Ahora, podemos encontrar diferentes fines dentro de esto mismo, ¿verdad? Diferentes fines.
eh, sí, fines. ¿Ok? Entonces aquí también vamos a tener un fin inicial, un fin mediático o medio y un fin último. ¿Ok? Bendito sea Dios. El siguiente punto sería el fin inicial. ¿Cuál es el fin inicial? Sigamos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? En Efesios 4, versículo 13. Versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces eso es un fin inicial, ¿sí? Cuando hay una tarea que se tiene que realizar, ¿sí? Hay cosas que se tienen que ir cumpliendo conforme la tarea va avanzando. Por ejemplo, hace unas semanas, una de mis hijas estaba buscando una banca para su antecomedor y estuvo buscando y no encontraba para comprarla. Y las que veía pues estaban muy caras y así. Entonces le dije, hija, pues ¿qué quieres? Yo te la hago. Dijo, sí puedes, papá. Le dije, pues intentamos a ver qué pasa, a ver cómo sale. Entonces, pues decidí hacérsela a la banca, ¿verdad? Construirle una banca que ella necesitaba para su antecomedor. Y fui y compré la madera, ¿verdad? Entonces vas y compras la madera y ya tienes un propósito y vas a tener un fin inicial. ¿Cuál es el fin inicial? Bueno, pues cortar la madera o preparar la madera para lo que quieres construir, ¿verdad? Si quieres hacer una banca que esté finita, que se sienta suavecita, que tenga las medidas, pues entonces se tiene que cortar, se tiene que lijar, se tiene que resanar, se le tienen que hacer cosas antes de que la banca pueda ser armada, ¿sí? Antes de que la banca pueda ser pintada o barnizada y ya con sus toques finales, ¿verdad? Pero la primera etapa es compras la madera y la cortas a lo que necesitas, ¿sí? Entonces, un fin inicial dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Bien, dice, una iglesia bien enseñada en fe y práctica, una iglesia bien enseñada en fe y práctica, fluirá en una hermandad unida entre sí, en un mismo espíritu, con un pleno conocimiento de que Dios no es injusto para olvidar, ¿sí? Es decir, es necesario que unidos en la fe de Jesucristo obtengamos ese conocimiento. Bendito sea Dios. Quiero que recuerdes esto. El que no junta, dispersa. El que no edifica, destruye. El que no da, no recibe. Esas son secuelas, son consecuencias. El que no junta, desparrama. El que no edifica, destruye. El que no da, no recibe. Voy a leer dos textos aquí para que podamos quizás entenderlo un poquito mejor. Mateo capítulo 7, versículo 8. Mateo 7, 8.
Dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bendito sea Dios. Y en Hebreos, capítulo 6, Hebreos 6, versículo 10, dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿verdad? Es decir, necesitamos llegar a que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento. El que sabe muy bien cómo dividir es el enemigo. Y él sabe cómo destruir iglesias. Sabe que una iglesia se destruye cuando no hay unidad. Y esa es una de las labores favoritas del enemigo. Crear discordia. Crear situaciones que separen a los hermanos. Y él sabe que tarde o temprano eso va a traer una división en la iglesia. No es lo que el Señor nos llama a hacer. Pero desgraciadamente sí hay gente que está manipulada, manejada por el enemigo para crear estas divisiones en las iglesias. Por sus propias convicciones, por su forma de pensar, no sé, por muchas razones puede ser, ¿verdad? Por propósitos. Hay gente envidiosa, hay gente que discrimina. ¿Sabes que muchas iglesias se han deshecho por discriminación? Sí, en el pueblo de Dios hay discriminación. Igual. Ok, el fin medio. ¿Cuál es este fin medio? Está ahí también. Dice, le puse yo llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si alguien me pregunta si hay un estándar, sí hay un estándar. El Hijo de Dios es nuestro modelo a seguir, sus pasos, su vida, su enseñanza, su obra, su amor, su obediencia y todo lo que implicó para que el propósito de Dios se cumpliera. Todo ello. Todo lo que Cristo nos dejó para que nosotros veamos hacia arriba. Miren, hermanos, véanlo así. Nuestro objetivo no es la iglesia. Nuestro objetivo no son los hermanos, ni aún te puedo decir una doctrina. Nuestro objetivo es Cristo mismo. Todos ellos son un medio de agradarle a Él. La iglesia, los hermanos, la doctrina. Todos ellos son un medio para agradarle a Dios, para agradar a Cristo. Pero nuestro objetivo es Cristo mismo. Cristo mismo es nuestro objetivo, hermanos. No perdamos de vista. Cristo debe ser en donde debemos estar enfocados.
Hace unos días vi por ahí una propaganda de un hermano, un pastor. Fue invitado a una iglesia y la propaganda que hicieron aparece el nombre del hermano con unas letras grandototas así. El hermano pastor fulanito. Les invitamos para que asistan a la iglesia. Toda la información, número de teléfono, dirección, horario, días, fecha, toda la información. Y el nombre del hermano así grandote. Grande. Y yo me pregunté, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde aparece Cristo? Entonces, hacen promociones y se promocionan a sí mismos ellos. Y cuando les preguntas, dicen, no, pero es que en el servicio es Cristo glorificado. Pues invitan a la gente a ver a un pastor, no a Cristo. Invitan a la gente a conocer o a escuchar a un pastor, no la voz de Dios. Cáigale a quien le caiga, hermanos. Yo por eso a mí no me gusta decir mi nombre, porque la gloria no es para mí. Alguien me dijo, oye, ¿cuántos likes tienes en tus videos? ¿Cuántos likes? Yo, ¿para qué quiero likes? Es que si consigues likes, no me gusta, yo no quiero eso, yo no lo hago por eso. Y todos esos videos que ves en el internet, ya sea de predicaciones cristianas, ya sea de cosas seculares, lo que sea, todo el mundo, ponle like, ponle like, ponle like, ponle like. ¿Por qué? Ponle like, compártelo, ponle like, compártelo. ¿Por qué? Porque están comercializando con ello. Aún la palabra de Dios comercializa con ello. A mí no me pongan likes, hermano. De veras. No me interesa que pongan likes. Lo único que me interesa es que lo lean, que lo escuchen, que lo vean, lo escuchen. Bendito sea Dios. Entonces, si hay un estándar, sí lo hay. ¿Cuál? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. Ahora, ese es un fin medio para que las iglesias crezcan sanas, para que haya un crecimiento sano. Ok, ahora el fin último, me tengo que apurar porque se me va a acabar el tiempo y a lo mejor no alcanzo a terminar todo. El fin último, dice el texto, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, fíjate, dice el texto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Okay. Los que son más vulnerables para ser engañados son los niños, por diferentes razones. Algunas de ellas son ingenuos, son inmaduros, todo lo creen, son débiles y además quieren probar todo, no miden consecuencias, no razonan peligros, simplemente quieren probar todo. Por todo esto, los hace víctimas fáciles del engaño. Ahora, dice Pablo que cuando crecemos en conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ayos enseñadores, gente que enseñaba a los niños o gente que enseña a los niños. ¿Quiénes son estas gentes? Pues los ministros, los maestros, aún los mismos pastores, son los que enseñan a la gente, son los que deben enseñar a la gente. ¿Qué? La palabra de Dios, la doctrina, las enseñanzas de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando hay enseñadores, entonces
Dejamos de ser niños para convertirnos en maduros. Esa es la idea principal, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante es un niño que no lleva una dirección correcta. Se desvía con cualquier cosa. Un ejemplo que hace muchos años alguien me hizo saber, no sé si fue una predicación, inclusive no sé si fue el hermano Moisés, no recuerdo, pero el ejemplo que yo recuerdo que me dijeron es un chita, un felino de esos salvajes de ahí del África o de donde sea, ¿sí? Cuando este animal, que es el animal más rápido, supuestamente es el animal más rápido del mundo, alcanza una velocidad extraordinaria, nada más que no es de largo alcance, sino es de corto alcance. Pero cuando este animal fija su mirada, fija su atención en una presa, y entonces emprende la carrera para cazar esa presa, no importa cuál otro se le cruce en el camino, no importa. Si alguno se le pone ahí para que lo atrape, no. Este sigue hasta encontrar, hasta agarrar, atrapar aquel que fue el principio que inició su carrera. ¿Verdad? ¿Qué pasa con algunos? Algunos no han alcanzado el nivel de madurez y son como niños que se dejan engañar con astucia por todo viento de doctrina. No pueden permanecer porque son engañados. Desgraciadamente, en el cuerpo de Cristo hay mucha gente así. No son maduros. No han madurado. Gente que lleva muchos años dentro de la iglesia, pero no han madurado. Siguen siendo como niños fluctuantes, dejándose llevar por todo viento de doctrina. 2 o 3 ocasiones algunos han llegado, oiga, ya escuchó esta, donde se oye muy bien. De vez en cuando me mandan, oye, escucha a este pastor, está predicando muy bien. Qué bueno que predique muy bien. Algunas veces he escuchado esas predicaciones y después le digo al hermano o la hermana, le digo, mira, este punto así. Sí, todo va muy bien, pero al final se derrumba todo. Dice la palabra de Dios que hay que saber discernir, tomar lo que conviene y desechar lo que no conviene. Pero hay quienes no saben hacer eso. Hay quienes se confunden en su mente y por falta de madurez, es decir, por inmadurez, se van con la corriente, como los camaroncitos, se los lleva la corriente y ahí van siguiendo la corriente. Entonces, el fin último es que permanezcamos sin ser engañados, es decir, maduros, con madurez. Eso es lo que está teniendo ahí como fin en cuanto al crecimiento sano, porque eso nos va a permitir permanecer. Alabado sea Cristo. Muy bien, vamos a seguir porque me faltan otros 3. Dice, y también podemos encontrar diferentes medios o recursos para esto, para llegar al crecimiento o a la, ¿qué dijimos? El crecimiento sano de la iglesia. Hay recursos. ¿Qué recursos nos indican? ¿Qué recursos nos está mostrando Pablo? ¿Verdad? El siguiente sería el recurso inicial que dice siguiendo la verdad en amor. Ese es un recurso para que nosotros podamos crecer
¿verdad? Para que podamos tener un crecimiento sano, necesitamos seguir la verdad en amor. Muy bien. El vínculo perfecto es el amor. Es lo que mantendrá unión, y mientras el amor permanezca, debemos seguir la verdad. Es muy importante que se solicite constantemente a Dios nos guíe en su verdad, ya que nuestra mente puede hacernos creer cosas que no son verdad como si lo fueran, y estaríamos cometiendo graves errores para nuestra vida y la vida de la iglesia. Creo que de las personas que he conocido, el hermano Roberto Ewing, que ya está en la presencia de Dios, ya tiene muchos años que él partió con Cristo, fue de los pocos que sabían enseñar en amor. Fue de los pocos que sabían enseñar en amor, hermanos. Al menos así yo lo sentí, así fue para mi vida. Las veces que yo lo oí predicar y que fue con traducción, aún así yo sentía que era una enseñanza en amor. El hermano Roberto nunca regañó. De las veces que yo lo escuché, nunca regañó a la iglesia en ninguna manera, en ningún sentido. Nunca ofendió a la iglesia. Yo sé que algunas ovejas necesitan ser regañadas, necesitan ser corregidas, pero él enseñaba en amor. En 1 Corintios 13 nos da las 16 características del amor. ¿Quieres que las veamos? Vamos a ver. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, no. Dice en el 4, está 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bendito sea Dios. El texto de Efesios 4 nos dice que la enseñanza recibida es la verdad y que la sigamos en amor. Este es el recurso inicial. Es un recurso inicial. El recurso medio es que crezcamos en todo. Ese es el recurso medio. Creciendo vamos a lograr llegar a ello. ¿Ok? La vida cristiana nos presenta una infinidad de posibilidades, las cuales Dios permite que tomemos experiencia de ellas. Dios en su palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es Romanos 8:28. Cuando las personas no aprenden de las experiencias, difícilmente crecerán a madurez. Eso es verdad. Y se ve todos los días. Cuando las personas no aprenden de las experiencias, difícilmente crecerán a madurez. Tú no podrás ver gente madura si la gente no ha aprendido. Una persona que se tropieza una y otra vez con la misma piedra es una persona que no ha aprendido. Entonces, es necesario que crezcamos en todo como un recurso medio para poder llegar al término, al final, a la perfección. Bendito sea Dios. Y el último punto, como recurso final, ¿verdad? Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De nuevo, el amor es el vínculo. El amor es el vínculo. Pero vamos a leer en 13, ahí en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13.
Versículos del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Verdad? Para edificarse en amor debe haber crecimiento, entonces el recurso último es crecimiento. Necesitamos crecer. La naturaleza misma nos muestra que el crecimiento es parte de la vida. Cuando una persona no crece, esto indica una anormalidad. Es decir, está fuera de lo normal y necesita que ser revisado, ser estudiado y corregido. Una persona que no crece, una persona que está quedando corta en estatura, porque no está creciendo, estoy hablando de un crecimiento físico, ¿verdad? Hay tablas médicas donde ponen pesos y estatura en relación con edad. Entonces tú puedes mirar en esa tabla cuánto debe pesar y cuánto debe medir en estatura un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, de cierta edad, ¿verdad? Claro que va a depender mucho de los genes, ¿verdad? De los papás. Conforme los papás son, bueno, el niño va a traer los genes de los papás. Si el papá es un hombre robusto, alto, grande, pues el niño es muy probable que salga igual, de igual manera la mamá, ¿verdad? O al revés, si la mamá es alta, ¿verdad? O es delgada, pues es muy probable que el niño o la niña salga de la misma complexión, ¿verdad? Pero si el papá es alto, la mamá es alta, y el niño está chiquito y sigue chiquito y ya tiene 2 años y sigue chiquito y tiene 3 años y sigue igual de chiquito, algo está mal, algo está pasando. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que revisar, se tiene que estudiar y tratar de corregirlo. Igualmente nosotros. Si no crecemos, pues revisémonos qué es lo que está pasando. Si no hay crecimiento, pues vamos a revisarlo. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer la corrección correcta, para que entonces empiece a haber crecimiento. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era niño, tenía un amigo que se estaba quedando en estatura. Los que nos reuníamos, los que éramos los amigos, pues empezábamos a crecer, nos empezamos a desarrollar, y él estaba chiquito, él se quedó así chaparrito. Y entonces su mamá se preocupó mucho, lo llevó al doctor y finalmente le pusieron unas vitaminas o no sé qué le hicieron. Y pum, de repente empezó a crecer. Pero se había quedado chiquito. De hecho le decíamos micra. Perdón, pero bueno, así le decíamos porque se había quedado chiquito. Pero después creció. La mamá lo llevó al doctor, le dieron unas vitaminas, creo, o algo así. Y pues el muchacho al rato empezó a crecer, ¿verdad? Y agarró su estatura normal, igual que todos. Pero su mamá se fijó que había algo que no estaba bien. Los demás muchachos ya estábamos altos y él estaba chiquito. Dijo, hay algo mal, algo anda mal aquí. Su mamá lo llevó al doctor y se arregló el asunto, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, versículos 10 al 17. Filipenses 3, 10 al 17. ¿Verdad? Hasta aquí. Okay. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, a través del consejo de Pablo, una iglesia que crezca sana. Bendito sea Dios. Hay propósitos, hay medios, hay fines. Busquémoslos, analicémoslos, analicémoslo, ok. Analicemos la información, perdón. Analicemos la información que les he dado y veamos, califiquémonos uno a uno. ¿Cómo estoy? ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Bendito sea Dios. Bueno, gracias a Dios por su misericordia. Ya llevo una hora con un minuto, una hora con casi 2 minutos. Antes no me había dado tanto, pero bueno, gracias a Dios que no se ha cortado este video. Pero ya terminamos. Bendito sea Cristo. Les mando un saludo, bendiciones a todo el pueblo de Dios y que por su gracia, pues todos sigan siendo guardados, bendecidos por Dios y que la provisión esté en sus hogares para cumplir, pues, todo propósito de parte de Dios. Que Dios les dé la sabiduría y la gracia para administrar los bienes que Dios les da, porque es necesario que nosotros seamos buenos administradores, especialmente de la gracia de Dios. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo de parte de toda mi familia. Les extrañamos y les amamos en Cristo. Shalom.